Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio virtual de educación continua. El día de hoy nos corresponde realizar una actividad virtual relacionada a patologías pulmonares, el cual ha sido producto de una secuencia de cursos que hemos realizado desde hace ya aproximadamente 2 meses y medio, con temas de gran interés para el aprendizaje continuo del personal en formación en las diversas universidades y personal también que se encuentra en el ámbito laboral en diferentes unidades de salud, principalmente en la ciudad de Comitán, de San Cristóbal de las Casas y también de la ciudad de Ocosingo, Chiapas. Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo con nuestro espacio de aprendizaje continuo. El día de hoy vamos a tener el curso virtual de patología y atención pulmonar con dos temas que son muy interesantes acerca de la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. En este caso nos acompaña muy amablemente nuestro ponente, el doctor Abraham Flores Peredo, el cual nos ha apoyado en diferentes espacios de capacitación desde hace ya varios años en estos medios digitales, el cual agradezco mucho su disponibilidad, su disposición de compartir sus amplios conocimientos de las ciencias de enfermería a las diferentes generaciones en las cuales hemos tenido a bien participar en la Universidad Mesoamericana. Para dar comienzo con su ponencia, voy a hacer lectura de su semblanza curricular. El maestro Abraham Flores Peredo es licenciado en enfermería por la Universidad Autónoma Veracruzana de Jalapa, Veracruz. Es maestro en ciencias de la educación con especialidad en educación regular por la Universidad Mesoamericana. Es de igual manera enfermero especialista en cuidados intensivos por parte del Hospital General del Iste de Jalapa, Veracruz. Doctor en educación por la Universidad José Vasconcelos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es miembro de la Asociación Veracruzana de Enfermería en Terapia Intensiva. Cuenta con un diplomado en marketing médico por el Centro Interactivo de Capacitación Empresarial en Villahermosa, Tabasco. Técnico en urgencias y emergencias médicas por la Cruz Roja Mexicana, Delegación Jalapa, Veracruz. Es técnico en urgencias médicas técnico en urgencias y emergencias médicas por el Hospital General de Guadalajara, Jalisco. Parte de su experiencia laboral ha sido enfermero en área de hospitalización, urgencias y unidad de cuidados intensivos en el Iste de Jalapa, Veracruz. Enfermero en área de cuidados intensivos obstétricos del Hospital de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Veracruzana. Delegado para Sharing Mexicana en Villahermosa, Tabasco. Gerente de capacitación en líneas de alta especialidad de hospitales de segundo y tercer nivel. Unidad MENI, medicina especializada a nivel institucional para Bayern Sharing Pharma en hospitales de Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, ISTECH, DIF en el sureste de la República Mexicana. Actualmente jubilado por el Instituto Mexicano de Seguro Social. En cuanto a experiencia docente, actualmente es docente de tiempo completo en la licenciatura en enfermería de la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Docente en la licenciatura de enfermería en la Universidad del Sur, en Tuxtla Gutiérrez. Instructor en la Escuela de Formación de Técnicos en Urgencias Médicas en la ciudad de Jalapa, gerente de capacitación en líneas de oncología, hematología y neurología en programas de hemofilia, esclerosis múltiple, hepatocarcinoma y carcinoma renal para BioSharing Pharma en hospitales de segundo y tercer nivel del IMSS, ISSSTE, ISTECH y DIF. Cuenta con certificación médica en capacitación por Bayer Sharing Pharma en ginecobstetricia en Madrid, España, cardiovascular en La Habana, Cuba, traumatología en Paraguay, hematología, oncología y neurología en Foz do Iguazú, Brasil. Asesor docente externo del Instituto Mexicano de Paramédicos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues vaya, es vasto el currículum del doctor Abraham Flores Peredo, que nos acompaña y engalana en esta tarde y en el cual nos va a compartir ambos temas. Estos temas van a ser encaminados a la atención de la patología pulmonar, trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Muchas gracias, maestro, por aceptar la invitación y el cual usted nos comparte en esta tarde sus conocimientos acerca de estas temáticas en patología pulmonar. Ok, muchas gracias, doctor Mariano. También agradezco y aplaudo también a los participantes, a los que ya están en la sala. ¿Por qué? Porque pues están realizando un esfuerzo por obtener un conocimiento, y ese conocimiento no solo en esta ponencia, sino en las diferentes ponencias que se han estado llevando a cabo dentro del ciclo de ponencias, pues que eso va a favorecer dentro de su formación como
futuros profesionales en la enfermería. También para los que nos acompañan, ¿verdad? Que ya son profesionistas, que laboran en alguna institución, pues también siempre es bueno dentro de las carreras de ciencias de la salud, pues la enfermería y las otras disciplinas, pues son disciplinas que debemos nosotros de estar en una formación continua. Dicen que en áreas de ciencias de la salud no debemos de estacionarnos, debemos de estar siempre preocupándonos por estar al día. Pues muy buenas tardes, gracias por la presentación, doctor Mariano, gracias también a los asistentes que ya están y vamos a iniciar en esta tarde. Te pido, por favor, doctor, si me indicas si se puede ver por acá la pantalla, si se puede ver la pantalla, entonces podamos iniciar. Sí, doctor, ya está en línea la presentación. Ok, bueno, pues muy buenas tardes. En esta ocasión quise iniciar por aquí compartiendo unas imágenes. Por ahí le tomé una imagen a un programa, el programa de donación de sangre, y por ahí también tomé unas imágenes, ¿verdad? Ustedes pueden ver por acá una imagen que pareciera una figura, ¿verdad? Ovalada, tal vez algunos pueden decir, híjole, ¿qué es? A lo mejor es un cereal, etcétera, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a iniciar con esta imagen. Esta imagen pues representa a una célula sanguínea, específicamente a un glóbulo rojo. Por ahí también se le da el nombre de eritrocito y también se le conoce en algunas bibliografías con el nombre de hematíe, ¿verdad? Al hablar del glóbulo rojo, del eritrocito, del hematíe, pues cumple una función importantísima, ¿verdad? La cual es el transportar oxígeno a todos los tejidos, a todas las células, ¿verdad? Por ahí a todos los órganos. ¿Para qué? Para favorecer el funcionamiento y la fisiología al hablar de nuestro organismo. Recordemos por ahí también importante, ¿verdad? La hemoglobina, por ahí recordemos que nosotros utilizamos una herramienta diagnóstica que es el pulsioxímetro para poder conocer la saturación de oxígeno en la sangre y bueno, tiene un porqué, ¿verdad? Al hablar de la circulación sanguínea, pues es esa vía por la cual el oxígeno va a viajar hacia los órganos. Bueno, ¿por qué quise manejar esta imagen, ¿verdad? Al hablar de donación de la sangre. Por ahí se ha comentado, y no es algo nuevo, se ha comentado que la sangre es vida, ¿verdad? Y es un concepto, pues exacto, ¿no? Es un concepto correcto. Al hablar de la sangre recordemos que permite, en este caso, la vida, pero sería nosotros ahorita al poder explicar en este inicio que la sangre da vida, pero también, ¿verdad? Nos costaría creer que la sangre también puede quitar la vida. En el caso de la formación de un coágulo, ejemplo, en el infarto agudo al miocardio, y también el tema que nos atañe en esta tarde, que es la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. Luego, entonces, ¿verdad? Vamos a iniciar. Ok, al hablar de los sistemas, recordemos que nosotros como seres vivos, pues también se encuentran sistemas en el organismo, ¿verdad? Podemos mencionar algunos, como los ven en pantalla, como el sistema óseo, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el locomotor, el circulatorio, el sistema nervioso, el aparato reproductor, el urinario, el sistema endocrino. Al hablar de la embolia pulmonar y de la trombosis venosa profunda, es importante analizar y poder pues también responder a una pregunta, ¿verdad? Y esa pregunta es, ¿qué sistemas se pueden ver afectados por una embolia pulmonar? ¿Verdad? Y al hablar de estos sistemas podemos entender el porqué, la importancia de los sistemas. Primero, entendamos qué es un sistema. Dicen que el sistema es un conjunto de elementos, cada elemento con una función, que deben de trabajar armónicamente, y cuando trabajan armónicamente logran cumplir el objetivo. En este sentido, ¿verdad? Al hablar de la fisiología o el funcionamiento orgánico. ¿Por qué es importante? Así brevemente, ¿por qué es importante el sistema óseo? Recordemos que al hablar del sistema óseo,
En los huesos, en el interior de los huesos, encontramos la médula ósea, y la médula ósea es importante. ¿Por qué? Porque dentro de ella pues se forman las células sanguíneas, los glóbulos blancos, que son los responsables del sistema inmunitario, de la defensa o de la protección del organismo, y también se encuentran los glóbulos rojos, que como comentábamos en el primer slide, son responsables del transporte de oxígeno hacia los diferentes órganos, células, tejidos, etc. Al hablar del aparato respiratorio, ya en otras sesiones también han abordado de una manera muy efectiva el sistema respiratorio. Recordemos que al hablar de los pulmones, en los pulmones existe pues por ahí un intercambio entre dos gases, que es el oxígeno y el dióxido de carbono, específicamente en los alvéolos, conocido como el proceso de la hematosis. Al hablar del sistema digestivo, recordemos que en el sistema digestivo, al hablar del esófago, al hablar del estómago, al hablar de los intestinos, también son presentes vasos sanguíneos, ¿verdad? También están irrigados en este sentido estos tejidos por la sangre. Al hablar del aparato locomotor, el aparato locomotor, recordemos que lo motor tiene que ver con la dinámica, tiene que ver con el movimiento. Al hablar de los músculos también sirven de protección, en este caso al sistema óseo, pero están relacionados también con los vasos sanguíneos. Recordemos que cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿verdad? Eso favorece una buena circulación sanguínea y también favorece una buena oxigenación, pues a nivel orgánico. Al hablar del aparato circulatorio, recordemos que el aparato circulatorio está compuesto de dos estructuras, que son las arterias y las venas, que más adelante vamos a recordar un poquito al hablar de la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Al hablar del sistema nervioso, recordemos que el sistema nervioso pues en anatomía y fisiología también es importante, recordando específicamente el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, el tronco encefálico. Después viene, ¿verdad?, la médula espinal. La médula espinal es importante, ¿por qué? Porque por ahí baja el impulso eléctrico y se conecta hacia los nervios raquídeos, y de ahí la importancia del sistema, ¿verdad?, el sistema nervioso periférico. Es importante, ¿por qué? Porque también para que el cerebro pueda funcionar, también necesita este elemento que es el oxígeno. Al hablar del aparato reproductor, el aparato urinario, podemos nosotros preguntar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el aparato geniturinario, en este sentido, es importante? Recordemos que el organismo también elimina toxinas, ¿verdad? ¿Y por dónde llegan? En este caso a los riñones, que son órganos importantes, sobre todo para realizar la filtración de esas toxinas, pues llegan por la sangre. Cuando una persona presenta una pérdida de volumen, una pérdida de sangre, también, ¿verdad? Si no se llega a controlar, pues llega a presentar una falla orgánica o una falla multiorgánica. ¿Por qué? Porque también, pues, disminuye el oxígeno. Y al hablar del sistema endocrino, recordemos endocrino, si nos vamos a la etimología, endo significa dentro, crino es secretar o secreción, y el sistema endocrino es aquel que estudia las secreciones. Y responderíamos tres preguntas. ¿Quién secreta? Pues secreta una glándula. ¿Qué es una, verdad? ¿Qué secreta? Pues secreta hormonas. ¿Y qué es una hormona? Una hormona es una sustancia química que regula el metabolismo. De ahí la importancia. Podemos ver entonces por qué es importante este elemento, el oxígeno. También importante los signos y síntomas. Ya lo veíamos y lo analizábamos en alguna otra sesión, que el signo es una manifestación objetiva, lo que nosotros podemos observar, ¿verdad? Y también es mensurable. ¿Y por qué es mensurable? Porque es medible. Por ahí, a lo mejor, si ustedes han tenido la oportunidad de estar en un área de urgencias, en un cuarto crítico, etcétera, pues tenemos monitores de signos vitales, monitores hemodinámicos no invasivos y monitores hemodinámicos invasivos, y nos permiten, pues, observar, ¿verdad?, un cambio en cuanto al estado fisiológico, que también es de interés en esta patología de embolia pulmonar. Ok, bueno, como comentaba yo, pues hace unos instantes, pues nosotros somos seres vivos, y como seres vivos necesitamos un elemento para poder vivir, que es el oxígeno. Si yo estuviera con ustedes, ¿verdad?, y a lo mejor me parara atrás de alguno de ustedes y le tapo la boca y le cierro los orificios nasales, y aunque me estén, ¿verdad?, a lo mejor pisoteando, pellizcando, etcétera, para que lo suelte, yo no lo suelto, ¿qué pasaría? Pues ustedes pudiesen presentar un estado,
¿verdad?, de desvanecimiento, un estado de inconsciencia. ¿Por qué? Por la privación, ¿verdad?, del oxígeno que ustedes estarían presentando. De ahí la importancia de este elemento. Al hablar de la embolia pulmonar, nada más como introducción, podemos analizar algunos puntos importantes. ¿Qué se pudiese presentar? Primero, ¿verdad? Se pudiese presentar disnea. Al hablar de la dificultad respiratoria, ¿por qué? Porque existe una falla en cuanto a la función respiratoria, ciclo respiratorio o mecánica ventilatoria que lleva relación con el movimiento en relación a inspiración o inhalación y exhalación, y por ende pues se afecta el intercambio gaseoso. Dolor en tórax de forma aguda, ¿verdad? Recordemos que al hablar de el dolor torácico en forma aguda se presenta de una manera súbita. También la tos, recordemos que al hablar de la tos también es un reflejo del organismo ante alguna situación que considera extraña. La hipoxia, recordemos, hiperincremento, hipodisminución. La hipoxia lleva relación con la disminución de oxígeno. La taquicardia, por ahí recordemos, al hablar de la taquicardia, tiene que ver con el incremento, ¿verdad? En este caso de la frecuencia respiratoria, la frecuencia es el número de veces que se repite una situación. Al hablar de la taquicardia, pues existe un incremento en cuanto a la frecuencia cardíaca. Al hablar de la taquicardia, ¿verdad? Existe también una disminución un incremento en cuanto a la frecuencia, en este caso de latidos. También se presenta otra situación que es la taquipnea. Al hablar de la taquipnea lleva relación con el incremento, en este caso de la frecuencia respiratoria. Recordemos que el corazón es un motor y es importante. ¿Por qué? Porque es el encargado como motor de impulsar la sangre hacia todos los órganos. Por ahí más adelantito vamos a recordar un poquito de la importancia de esta circulación. Al hablar de la taquipnea comentábamos que es el incremento de la frecuencia respiratoria. Recordemos que al existir por ahí un fallo en cuanto a la mecánica ventilatoria y en cuanto al ciclo respiratorio, ¿verdad? También se incrementa, en este caso, los movimientos de inspiración y expiración. ¿Para qué? Para tratar de oxigenar, en este caso, lo más que se pueda y poder, pues, evitar que se presente una falla orgánica. La ansiedad, ¿verdad? Recordemos por ahí, a lo mejor manejo un ejemplo, cuando estamos comiendo un durazno, etcétera, y alguien nos espanta y se nos va el hueso y se nos queda, ¿verdad? Por ahí obstruyendo la vía aérea, uno pues experimenta ansiedad. ¿Por qué? Porque hay un elemento que no está satisfaciendo una necesidad y pues, se presenta ese estado. El desvanecimiento, recordemos que al hablar del cerebro, en el cerebro encontramos lóbulos, pero también encontramos pares craneales. Y esos pares craneales llegan a controlar muchas funciones motoras y funciones orgánicas. El oxígeno, si es privado, ¿verdad? O si disminuye, pues también controla algunas funciones en el cuerpo y puede llegar, ¿verdad?, a ocurrir, en este caso, un desvanecimiento. Por ahí, cuando se afecta el nervio trigémino, cuando se afecta el glosofaringio, etcétera. Y convulsiones. Recordemos que al hablar del cerebro, en el cerebro se encuentra una unidad funcional y esa unidad funcional es la neurona. Al hablar de la neurona dicen que es como si nosotros viéramos una macetita con su cabeza, ¿verdad?, su tronco y su raíz. Al hablar de la neurona está el nervio y está cubierta por una vaina de mielina. Al hablar de la neurona tiene una función importante que es la replicación del impulso eléctrico conocido como sinapsis neuronal, que favorece también muchas funciones motoras o de movimiento. Cuando también se priva esta neurona de oxígeno, pues también es frecuente que se presenten las convulsiones. Ok, podemos observar por aquí una imagen, les puse una imagen de un monitor de signos vitales en el cual podemos observar la presencia de taquicardia, del incremento de la frecuencia cardíaca y también el incremento de la frecuencia respiratoria, que ya comentábamos hace unos momentos, la taquipnea. Y estas ondas, ¿verdad?, que las podemos observar en el monitor, pues reflejan la marea ventilatoria incrementada.
Recordemos, al hablar de un monitor, siempre que estemos en un área de urgencias, en un área de terapia intensiva, el monitor nos permite de manera resumida al menos conocer 4 puntos. Uno, nos permite conocer un número, ¿verdad? En cuanto a valores normales y valores anormales de frecuencia. Nos permite conocer siglas, que también me van a indicar alguna anormalidad. Número 3, me permite observar formas, ¿verdad? Como podemos observar en cuanto a las ondas respiratorias y la línea isoeléctrica en un trazo electrocardiográfico, y también me permite escuchar. Recordemos que al hablar también de los monitores nos permite entender cuando hay una situación anormal y se prende por ahí una alarma que me está indicando que algo está pues fuera de lo normal. Y bueno, termino este slide sobre todo resaltando en relación a lo que comentamos de los sistemas, etcétera, la importancia del oxígeno. Ok, vamos a continuar. Recordemos un poquito de aspectos fisiológicos. Por ahí en otras ponencias también he tenido la oportunidad de estar presente y podemos entender la importancia antes de conocer la patología, de conocer por la anatomía y la fisiología. Recordemos que la anatomía pues, nos considera el conocimiento de la estructura, mientras que la fisiología deriva de fisios, que es función, y logía, estudio, el estudio de las funciones. Recordemos brevemente al hablar del sistema respiratorio, el sistema respiratorio se divide en dos, en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Dentro de las vías aéreas superiores encontramos las fosas nasales. Dentro de las fosas nasales, recordemos que encontramos estructuras ciliares que permiten que el aire con oxígeno entre atemperado y también sirve de filtro. Después encontramos una estructura que es la faringe. Al hablar de la faringe es una estructura muscular y membranosa que permite el paso del aire con oxígeno, y encontramos 3 elementos importantes, que es la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Estas 3 estructuras pues están relacionadas entre sí. Después encontramos la laringe. Y la laringe, ¿por qué es importante? Porque habíamos comentado en alguna ponencia cuando hablamos de la fisiología respiratoria que en la laringe encontramos una estructura en forma de triángulo, ¿verdad? Que es importante, ¿por qué? Porque produce la fonación. La fonación, ¿qué es? El sonido. ¿Por qué es importante, verdad? ¿Por qué? Porque en medio de esta estructura triangular está un orificio que es el orificio traqueal y que nos permite pues favorecer una vía de ingreso. ¿Hacia dónde? Pues hacia los pulmones. Después de la laringe está la tráquea, y la tráquea que es una estructura cartilaginosa, ¿verdad? En forma tubular, que posteriormente se va a ramificar y va a formar por acá los bronquios, después los bronquiolos y por último los alveolos, que parecen como si fueran unos racimos de uva, y en los cuales es importante porque ahí se efectúa la hematosis, ¿verdad? Que es el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, y es la manera en que el oxígeno llega a la sangre. Como número 2, importante este motor que es el corazón. Recordemos, al hablar del corazón, el corazón tiene estructuras, tiene una capa externa que es el pericardio, tiene una capa muscular que es el miocardio, y tiene también una capa interna que es el endocardio. Al hablar del endocardio, el endocardio está formado por 4 cámaras, que son 2 aurículas, 2 ventrículos y 4 válvulas. Es importante, ¿verdad? Conocer la estructura y también la fisiología. ¿Por qué? Porque podemos ver aquí marcadito con la flecha azul en dónde se va a suscitar el problema al hablar de una tromboembolia pulmonar. Recordemos la aorta. La aorta es importante, ¿por qué? Porque es la encargada de distribuir la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Y por ahí como tercero podemos ver la conexión, ¿verdad? Entre el tronco pulmonar, la arteria pulmonar que va a llevar la sangre desoxigenada hacia los pulmones para que en los alveolos pues ocurra el intercambio gaseoso. Ok, al hablar de la embolia pulmonar y tromboembolia pulmonar. Al hablar de la embolia pulmonar y tromboembolia pulmonar, dicen que estos 2 conceptos van tomaditos de la mano. ¿Y por qué tomaditos de la mano? Porque para hablar de embolia pulmonar, pues debemos nosotros de antecedernos con tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Porque para que esté la embolia,
pues primero tuvo que haber la formación de un trombo. Al hablar de la embolia pulmonar podemos entender que pues están dos órganos relacionados, que es el corazón y son los pulmones. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito de terminología. ¿Qué es un trombo? Al hablar del trombo, el trombo dicen que lleva relación con la formación de un coágulo. Al hablar de un coágulo, el coágulo, ¿cómo se forma? Se forma por la acumulación de fibrina. Recordemos por ahí que al hablar de la formación de un coágulo existen por ahí dos vías, ¿no? Que es la vía intrínseca, pues una vía interna y una vía extrínseca. Pero también recordemos que lo voy a manejar como ejemplo. Cuando nosotros estamos a lo mejor cortando un limón y por error, ¿verdad? Dicen que nosotros nos lesionamos, ¿qué actúa? Actúa la agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Dicen que van todas las plaquetas, ¿para qué? Para actuar, en este caso, en el vaso sanguíneo dañado y tratar de detener la sangre. ¿Y qué forman? Pues forman un coágulo por agregación plaquetaria. Pero a nivel hepático también encontramos por ahí unos elementos importantes que son pues la cascada de coagulación. Al hablar de la fibrina, ¿qué es la fibrina? La fibrina se entiende como una proteína que participa en la formación de coágulos a raíz del fibrinógeno. Y fibrinógeno, si nos vamos a terminología, pues genia tiene que ver con origen. Entonces podemos entender que el fibrinógeno pues lleva relación con el origen de la fibrina, ¿verdad? Que es una serie de activaciones en cuanto a los factores de coagulación y podemos entender al hablar del factor 10, ¿verdad? Que sirve para poder transformarse en la protombina, después de la protombina va la trombina, después viene el fibrinógeno y por último la fibrina. Y es de esa manera en que pues se produce un coágulo. Al hablar de la embolia, ¿qué es la embolia? Comentábamos en el anterior slide, embolia pulmonar. Al hablar de la embolia, ¿verdad? Lleva relación con la obstrucción de la luz del vaso sanguíneo por el coágulo. Podemos aquí ver, ¿verdad? Las válvulas venosas, recordemos que las válvulas venosas, pues, permiten, ¿verdad? Que pase la sangre, pero también evitan que regrese. Al hablar de la embolia, pues la embolia en la luz del vaso sanguíneo, aquí están las paredes del el endotelio, se forma un coágulo y se obstruye, ¿verdad? En este caso, la luz del vaso sanguíneo. Al hablar de la palabra o del concepto émbolo, ¿qué es el émbolo? El émbolo, ¿verdad? Es cuando el coágulo se separa de la pared del endotelio y asciende por la circulación sanguínea. Y posteriormente entenderíamos qué es lo que ocurre, ¿verdad? Dicen que termina afectando pues a un órgano que son los pulmones, que ya comentábamos anteriormente pues porque son importantes. Recordemos por aquí, al hablar de los pulmones tenemos la región apical y la región basal. Recordemos que los pulmones también están cubiertos por una membrana conocida como pleura, en donde encontramos al menos tres estructuras, la pleura parietal, la pleura visceral y el espacio pleural, que permiten cuando pues está la mecánica ventilatoria, la expansión, en este caso, de los pulmones, y también lleva relación con un músculo que está en la parte inferior, que es el diafragma. Los pulmones se dividen también en lóbulos, ¿verdad? Recordemos que el pulmón derecho se divide en lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, y el pulmón izquierdo únicamente en dos. ¿Por qué? Por el espacio que ocupa el corazón. Ok, pues bueno, pues vamos iniciando, ¿verdad? Eso nada más fue así como que una introducción. Vamos iniciando pues ya de lleno en el tema. Y al hablar de embolia pulmonar y al hablar de tromboembolia pulmonar, quise iniciar con este título, ¿verdad? Todo tiene un inicio. Y al hablar de todo tiene un inicio, dicen que para que se haya formado un coágulo dentro de un vaso sanguíneo, pues tiene una raíz, ¿verdad? Y en esta tarde vamos a conocer pues realmente cuál es la raíz de la formación de este coágulo. Ok, pues vamos iniciando. Ok, fíjense que a mí me gusta mucho esta imagen de la circulación sanguínea. Lo he utilizado en otras ponencias y comento que la circulación sanguínea yo lo relaciono como una carretera.
¿Y por qué una carretera? Yo comento y he comentado en otras ponencias que la circulación sanguínea son como carreteras internas, o son las carreteras en el organismo. Y los invito a que se pregunten, ¿verdad? O que nosotros mismos respondamos ¿para qué sirve una carretera? Y una carretera dicen que nos permite para poder establecer pues una relación entre un lugar de salida y un lugar de llegada. Entonces la carretera me permite transportar. ¿Qué me puede transportar a mí o puede transportar, no sé, algún objeto cuando manejamos paquetería, etcétera? Ahora, ¿por qué a mí me gusta utilizar esta imagen de la circulación sanguínea como carreteras? ¿Por qué? Porque al hablar de la circulación sanguínea, recordemos que hablamos de vasos sanguíneos y vasos sanguíneos pues encontramos las venas, las arterias, los capilares, las arteriolas, las venículas, etcétera, y pues tienen una función. La función esencial, las arterias es transportar oxígeno. Y al hablar de venas, pues las venas dicen que transportan el gas de desecho, conocido como dióxido de carbono. ¿Verdad? Estos son los elementos esenciales, más no los únicos. Recordemos que la sangre si es líquida, entonces también transporta agua, ¿verdad? Recordemos que también transporta nutrientes, también transporta minerales, también transporta lípidos, también transporta hormonas, por mencionar algunos elementos. Ok, al hablar de la circulación sanguínea dicen que la función, lo comentábamos, es transportar oxígeno, pero también transporta sustancias nutritivas a las células del cuerpo. Recordemos, por ahí también nuestro cuerpo necesita azúcares, también nuestro cuerpo necesita grasas, también nuestro cuerpo necesita electrolitos, también nuestro cuerpo necesita hormonas, ¿no? Al hablar del metabolismo, del sistema metabólico en relación a las glándulas. Esta función pues se lleva a cabo gracias a los vasos sanguíneos. Al hablar de los vasos sanguíneos, recordemos que hay una disciplina que tiene que ver con los vasos sanguíneos y es la angiología. Angiología, angio lleva relación con vasos sanguíneos, logía con estudio. La angiología es aquella disciplina que estudia los vasos sanguíneos y la especialidad que los trata, pues es el angiólogo. Al hablar de los vasos sanguíneos, encontramos las arterias, encontramos las venas y también encontramos los capilares. Ok, ¿cuál es la función de los vasos sanguíneos? Recordemos, al hablar de las arterias es un vaso sanguíneo de grueso calibre, ¿verdad? Recordemos que es importante, ¿por qué? Porque conduce la sangre desde el corazón, pues a todos los órganos. Su sangre es rica en un elemento que es el oxígeno y circula a través de ellas con una presión alta. Recordemos, y aquí quisiera recordar un poquito de signos vitales, específicamente un signo vital que es la tensión arterial. Su nombre lo dice, tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al pasar por un vaso sanguíneo, específicamente la arteria, ¿verdad? Pero si nos vamos por ahí a fisiología cardiovascular, dicen que es importante pues recordar la sístole ventricular. La sístole ventricular en el ventrículo derecho, ¿por qué? Porque al hacer la sístole y la contracción, pues se eyecta la sangre pasando por la válvula pulmonar, al tronco pulmonar, arteria pulmonar y después la manda a oxigenar. ¿Y por qué es importante la sístole del ventrículo izquierdo? ¿Por qué? Porque al contraerse eyecta la sangre pasando por la válvula aórtica y la válvula aórtica, ¿verdad? Dicen que pues distribuye la sangre oxigenada a todos los órganos. De ahí la importancia, ¿verdad? Al hablar de las arterias. Ok, recordemos un poquito de circulación. La circulación pues se divide en dos, circulación sistémica y circulación pulmonar. Circulación sistémica rica en oxígeno, circulación pulmonar rica en dióxido de carbono. Recordemos, y esto también es bien importante, ¿verdad? Entender la fisiología. Si entendemos la fisiología, pues no se nos va a dificultar para nada conocer la patología, ¿verdad? Y ese que quede, eso pues se los pongo como una regla, ¿verdad? Nosotros como enfermeros, como profesionales de salud, para que podamos entender la patología, es importante conocer la fisiología. Recordemos así rápidamente, recordemos por ahí cómo entra la sangre desoxigenada. Aquí está la vena cava inferior, la vena cava superior, entra la sangre desoxigenada a la aurícula derecha como la primera cámara endocárdica. Recordemos que al hablar del ciclo cardíaco, el ciclo cardíaco está compuesto de dos elementos, que es la diástole, cuando está relajada la cámara endocárdica, y la sístole,
cuando pues existe la contracción. Entonces, entra la sangre desoxigenada por la vena cava inferior, la vena cava superior, a la aurícula derecha, esta está en diástole, hace sístole, eyecta la sangre pasando por la válvula tricúspide. ¿Por qué? Porque tiene 3 valvas hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho está en diástole, hace sístole, eyecta la sangre pasando por una válvula que es la válvula pulmonar. ¿A dónde? Al tronco pulmonar, a la arteria pulmonar. Y esto hay que grabárnoslo de memoria, ¿verdad? Porque más al ratito en patología, pues debemos de conocer toda esta trayectoria para poder entender lo que pasa en la embolia pulmonar. Ok, entonces, por aquí ya está en la arteria pulmonar, se va hacia los pulmones, en los pulmones ocurre el intercambio gaseoso conocido como hematosis, regresa, ¿verdad? La sangre oxigenada entrando por la vena pulmonar, a donde a la aurícula izquierda está en diástole, hace sístole, pasa por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo está en diástole, hace sístole, eyecta la sangre pasando por la válvula aórtica, ¿verdad? Llega a la aorta ascendente y lo distribuye, ¿verdad? Aquí está la carótida, están las subclavias, está el tronco brachiocefálico y manda la sangre oxigenada a las extremidades superiores. Y podemos nosotros entender de una manera pues rápida la circulación sistémica, que aquí, ¿cómo se llama? Lo relacionaríamos con la sangre oxigenada, y la circulación pulmonar con la sangre desoxigenada. Ok, al hablar de los vasos sanguíneos, por ahí habíamos comentado en otros slides que los vasos sanguíneos, ¿verdad? Específicamente vamos a hablar ahorita de las venas. Las venas conducen la sangre de los órganos hacia el corazón, llevan la sangre pobre en oxígeno, ¿verdad? Y rica en dióxido de carbono. Aquí puse en azul dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque nosotros, por ahí, utilizando la tecnología, ¿verdad? Podemos nosotros conocer también, pues, el funcionamiento en cuanto a la fase expiratoria, que es esa fase en cuanto que se elimina el dióxido de carbono en la mecánica ventilatoria a través de un monitor. Y por acá les puse el monitor. Este monitor lleva el nombre de capnógrafo. ¿Y por qué se da el nombre de capnógrafo? Porque deriva de capnos, y capnos significa humo. Y el humo, habíamos comentado, ¿verdad? Anteriormente, que el humo pues es un elemento de desecho. Y al hablar del ciclo respiratorio, de la función respiratoria, pues el dióxido de carbono es el elemento de desecho en cuanto a, pues a la función respiratoria. Al hablar del dióxido de carbono, podemos nosotros observar en la marea ventilatoria los movimientos de inspiración, ¿verdad? Aquí abajito, y en la cresta los movimientos de expiración. Habíamos comentado que nos permite conocer formas, pero también nos permite conocer siglas. Aquí encontraríamos unas siglas que es el EtCO2. ¿Y el EtCO2 qué significa? Significa entidad dióxido de carbono, o fase final de dióxido de carbono, que me permite conocer el ritmo respiratorio cuando las crestas están continuas, y me permite conocer por alguna anormalidad cuando pues existe una dificultad respiratoria, y también me permitiría conocer una ausencia de respiración cuando la línea está plana, ¿verdad? Al hablar por ahí de los valores normales de dióxido de carbono, por ahí recordemos que son de 35 a 45. También me permite conocer por aquí el pulso, me permite conocer la saturación de oxígeno, por mencionar algunos elementos. Bueno, importante, aproximadamente un 80% del volumen total de la sangre, fíjense, esto sí es importantísimo, ¿verdad? Se encuentra localizado en el sistema venoso. Comentaba yo en otro slide, al hablar de las venas, tienen válvulas venosas que impiden el retorno venoso. Recordemos, ¿verdad?, que la circulación debe de ascender, pero existen también válvulas venosas que evitan el regreso. Más adelante vamos a hablar también de la importancia de estas válvulas venosas y de la circulación sanguínea en tromboprofilaxis, ¿verdad? El tratamiento que nosotros efectuamos para evitar la formación del coágulo. Encontramos los capilares al hablar del intercambio de oxígeno y nutrientes, sustancias y también de desecho, como es el dióxido de carbono. Ok, importante también. Estamos hablando de vasos sanguíneos, y al hablar de los vasos sanguíneos debemos de conocer
pues, cómo está formada la estructura del vaso sanguíneo. Al hablar de la pared vascular, por ahí ya habíamos comentado, la pared vascular consta de 3 capas y esas capas pues reciben el nombre de íntima, que también se le da el nombre de endotelio. ¿Por qué? Porque es la parte interna o la capa interna. Encontramos la capa media, y la capa media es la capa muscular que permite, ¿verdad?, los movimientos para que la sangre pueda fluir. Y encontramos la otra capa, que es la capa adventicia. ¿Y la capa adventicia para qué me sirve? Me sirve para poder fijar el vaso sanguíneo con los tejidos que están alrededor. De ahí la importancia, y se preguntarán, ¿por qué es importante que yo conozca la estructura del vaso sanguíneo? ¿Por qué? Porque la parte interna del vaso sanguíneo se va a ver obstruida, ¿verdad? Al hablar del endotelio, ¿verdad? Por ahí, al hablar de la capa muscular, que es lo que favorece el movimiento de la sangre, más adelante vamos a entender qué es lo que pasa con las estructuras dentro de un vaso sanguíneo que pues lleva relación con la formación, en este caso, de un coágulo. Ok, al hablar de la circulación, así que al hablar de los miembros inferiores, y ya vamos entrando un poquito en materia, porque hasta ahorita hemos hablado de embolia pulmonar, hemos hablado de otro concepto que es tromboembolia pulmonar, todavía no llegamos realmente a la raíz del problema, ¿verdad? Pero para llegar a la raíz del problema debemos de entender, ¿verdad?, que existe circulación venosa en las extremidades inferiores o en los miembros inferiores, y que esta se va a clasificar en dos, ¿verdad? ¿Y cuál es la circulación venosa distal? ¿Y por qué dice distal? ¿Por qué? Porque está alejada, en este caso, de una articulación que es la ingle. Generalmente cuando hablamos de circulación distal, tomamos de referencia la rodilla hacia el pie, ¿verdad? Y el otro tipo de circulación venosa en extremidades inferiores es la proximal. ¿Y por qué proximal? Precisamente porque está más cerca a la articulación inguinal. Entonces, podemos nosotros entender también, y me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Entendemos que existen venas superficiales. ¿Y las venas superficiales cuáles son? Las que yo puedo observar. Cuando realizamos canalización periférica, yo puedo observar una vena superficial, pero también la puedo sentir. Entonces podemos entender que existen venas superficiales, pero también existen venas profundas. Y las venas profundas dicen que no las podemos ver, pero ahí están, ¿verdad? Entonces, de ahí el interés de conocer proximal y distal. Entonces, vamos cerrando este slide. Al hablar de la circulación venosa, se puede presentar en extremidades inferiores. Recordemos que las extremidades inferiores nos permiten la movilidad. Hay muchas personas que por alguna lesión, por alguna fractura de cadera, por algún reemplazo total de cadera, por algún reemplazo total de rodilla, etcétera, ¿verdad?, no se pueden mover. Y si no se pueden mover, pues existe una mala circulación de la sangre venosa que puede orillar a la formación de un coágulo. ¿Dónde inicia? Inicia distal, después se hace proximal y después asciende, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a explicar más adelante. Ok, al hablar de los tipos de vena, por ahí les había comentado, me había adelantado un poquito, pero debemos de entender que al hablar de los vasos sanguíneos, específicamente el tema que nos atañe en esta tarde, que son las venas, pues existen venas superficiales y venas profundas. En algunas bibliografías ustedes lo van a encontrar como la red venosa superficial y la red venosa profunda. Al hablar de la importancia de estas venas, debemos de resaltar que el sistema venoso transporta el 90%, fíjense, un porcentaje elevado de la sangre hacia el corazón. La circulación solo fluye desde las venas superficiales a las venas profundas, ¿verdad? Y podemos entender entonces aquí con esta imagen que aquí está la piel, ¿verdad? La piel es superficial, podemos nosotros observar la vena superficial, pero más hacia el interior encontramos venas profundas. Y es importante, ¿verdad?, entender esto. ¿Por qué? Porque la raíz del problema lo encontramos en las venas profundas, al hablar de distales y proximales.
Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno, ¿verdad?, a la raíz de esta patología. Bueno, dicen que para que nosotros podamos conocer pues el problema, pues debemos irnos a la raíz del problema. Puse por aquí, ¿verdad?, una imagen de un árbol y pues con raíces gruesas, pero también puse aquí una imagen que a lo mejor no es muy buena para relacionarlo con el tema, ¿verdad? Pero me agradó, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, dicen que este edificio se cayó entero, ¿verdad? No se partió en sí. Y el origen de que, o la raíz de que este edificio se haya caído, pues está o se encuentra en los cimientos, ¿verdad? Que a lo mejor los cimientos no eran buenos, etcétera, y esto influyó a que se presentara una problemática mayor pues al verse afectado todo el edificio, ¿verdad? Por ahí, al hablar de los cimientos, recordemos que los cimientos pues no son superficiales. Los cimientos, cuando construyen una casa, deben de ser profundos, y esos cimientos pues le van a dar el soporte a una casa, a un edificio, para que este pues no se vea afectado. ¿Por qué se me hizo importante manejar esto y relacionarlo con la tromboembolia pulmonar? Porque hablábamos de que la raíz del problema pues deriva en venas profundas, ¿verdad? Y al hablar de las venas profundas, estas pues terminan viéndose afectadas y terminan pues influyendo al hablar de todo pues el sistema, ¿verdad? O todo el organismo. También por ahí puse un trazo, una línea isoeléctrica con un trazo electrocardiográfico para poder entender, ¿verdad?, que se presentan alteraciones también cardiovasculares. Y al hablar de las alteraciones cardiovasculares, recordemos que también hay dos elementos: cardio, que es corazón, y vascular, que son vasos sanguíneos. Entonces, también se ve afectado otro órgano, que es el corazón, y los vasos sanguíneos en relación a la importancia o la relación del corazón al impulso de la sangre. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito de la relación con lo que ya hemos visto hasta ahorita. Al hablar de la embolia pulmonar, de la tromboembolia pulmonar, dicen que encontramos la relación en tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Primero, miembros inferiores, específicamente venas profundas. Ahorita más adelante vamos a ver realmente qué condiciones, ¿verdad?, dicen favorecen a que se forme un coágulo en las venas profundas. Después, ¿verdad?, por ahí habíamos comentado al inicio, tromboembolia pulmonar. Ya se formó el trombo. Después, ¿qué hace? Se separa de la pared vascular y asciende, ¿verdad? Inicia distal, que es de la rodilla hacia el pie. Después se hace proximal. ¿Por qué? Porque asciende con la circulación sanguínea, ¿verdad? Dicen, asciende hasta que llega al corazón, entra por la vena cava inferior, ¿verdad? Después, en la sístole de la aurícula derecha, es eyectado al ventrículo derecho. El ventrículo derecho también hace sístole ventricular y eyecta ese coágulo. ¿Y qué pasa? Se obstruye la arteria pulmonar y sobreviene, ¿verdad?, una falla en la función respiratoria y una falla en el intercambio gaseoso por estar obstruida la luz de la arteria pulmonar. De ahí la relación importante entre miembros inferiores, corazón y pulmón. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que porque era importante el sistema musculoesquelético? El sistema musculoesquelético nos permite la dinamia, nos permite realizar actividades motrices o de movimiento. Si no hay movimiento, pues entonces hay una éstasis circulatoria y pues es un factor predisponente a la formación de un coágulo. Ok. Bueno, vamos a hablar de otros dos conceptos que también se relacionan y que los debemos también de saber de memoria. Ya dijimos, embolia pulmonar, después tromboembolia pulmonar. Dicen que para que exista un émbolo, pues primero debo de haber un trombo. Tromboembolia pulmonar. Pero ¿qué es lo que antecede a la tromboembolia pulmonar? Pues una tromboembolia venosa, ¿sí? La formación de un coágulo en una vena profunda y se le da el nombre de tromboembolia venosa, ¿verdad? Y también existe otro concepto que se relaciona, que es la trombosis venosa profunda.
Recordemos por ahí, no estamos hablando que es superficial, estamos hablando que está en las venas profundas. Entonces podemos entender la relación de estos otros conceptos, ¿verdad? Y por acá puse una imagen que es antecede. ¿Qué quiere decir? Que para que exista una tromboembolia pulmonar, tuvo que antecederle una tromboembolia venosa y una trombosis venosa profunda, que muchas veces, ¿verdad? No siempre, pero puede pasar desapercibida. ¿Qué quiere decir? Que es asintomático. Recordemos que asintomático, A significa, perdón, A significa ausencia, ¿verdad? Entonces hay ausencia de síntomas. El paciente nunca se da cuenta. ¿Y saben cuándo se da cuenta? Cuando debuta de manera súbita y el paciente hasta puede caer desmayado y puede morir, ¿verdad? De ahí la importancia de por ahí conocer los signos, los síntomas, las manifestaciones. Recordemos que nosotros como profesionales de salud realizamos la valoración a los pacientes. Y al hablar de la valoración, pues es incluso la primera etapa dentro del proceso de atención de enfermería. Al hablar de la valoración, que nos va a permitir pues realmente conocer el problema, conocer el diagnóstico para poder posteriormente planificar actividades, establecer un tratamiento, un cuidado y al último evaluar. Bueno, luego entonces, el tromboembolismo venoso. Aquí encontramos también tres conceptos. Trombo, ya vimos que el trombo, ¿qué es? La acumulación de fibrina. ¿Y la fibrina qué es? Es aquella proteína, ¿verdad?, que participa en la formación de un coágulo. Ya hablamos por ahí también de algunas vías de formación de coágulo. Embolismo, ¿qué es el émbolo? ¿Verdad? Al hablar del émbolo es la obstrucción, en este caso de la luz de una vena por la formación de un coágulo. Después, ¿qué es embolizar? Embolizar, ¿qué es? La separación del coágulo, ¿verdad?, de la pared del vaso sanguíneo y asciende por la circulación sanguínea hasta llegar al corazón. Y por último, venoso. ¿Por qué venoso? Porque se presenta en un vaso sanguíneo que es una vena profunda. Entonces, el tromboembolismo venoso involucra al conjunto de dos patologías. ¿Por qué se le da el nombre de patología? Patos, que significa enfermedad, logía, estudio. Lleva relación con el estudio de la enfermedad, que están estrechamente relacionadas, ¿verdad? Por ahí les comentaba, van de la manita, ¿verdad? Ok, ¿qué es? La trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Luego, entonces, podemos estar conociendo el origen de la tromboembolia pulmonar, que se relaciona o va tomada de la mano con una trombosis venosa profunda. Ok, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en tiempo? Bueno, excelente. Bueno, continuamos. Bueno, al hablar de la trombosis venosa profunda, la trombosis venosa profunda es en que lleva relación con la formación de un trombo en las venas profundas, habíamos comentado distal, y después se vuelve proximal. Después asciende hasta que llega al corazón. Al hablar de la embolia pulmonar, podemos observar fisiológicamente lo que ocurre. Al hablar del coágulo, por la acumulación de fibrina, este viene, ¿verdad?, procedente de un miembro inferior, ¿bien?, de una pierna, ¿verdad? Dicen que se había formado un coágulo a nivel distal en una vena profunda, después se embolizó, ascendió, se convirtió en proximal, llegó, ¿verdad?, al corazón, entró por la vena cava inferior, a la aurícula derecha y lo que habíamos comentado, ventrículo derecho y después, ¿verdad?, hizo una obstrucción al hablar del tronco pulmonar y la arteria pulmonar. ¿Qué quiso decir? Por aquí dice embolizó. Habíamos comentado que émbolo es la obstrucción del coágulo, en este caso de la luz de un vaso sanguíneo. Ok, bueno, llegamos por ahí a un personaje importante y que este personaje realmente es referencia. Cuando ustedes hablen de coagulación, cuando ustedes hablen por ahí de la formación de un trombo, recordemos, no solo en embolia pulmonar hablamos de coágulo, ¿eh? Dicen que como profesionales de salud, pues día a día estamos en contacto con la formación de coágulos, en donde pues hasta en la misma canalización periférica, ¿verdad?, también tiende a formarse un coágulo, que espero, ¿verdad?, y en la actualidad ya no se realice lo que pues, pues hace muchos años, ¿verdad?, en mi época de,
de trabajador en una institución, ¿verdad? Es que ¿cómo se llama? Ya se me tapó la canalización periférica, ¿verdad? Y llegaba uno con una jeringa, solución fisiológica, y órale, ¿verdad? Impulsábamos el coágulo. Bueno, al hablar de este personaje lleva por nombre Rudolf Virchow, ¿verdad? Al hablar de Rudolf Virchow, fue un médico prominente, ¿verdad? Fue considerado como fisiólogo. ¿Y fisiólogo por qué? Porque le importaba conocer el funcionamiento orgánico en el siglo XIX. Pues más o menos de referencia tomando los años 1856, incluso hasta 1902, específicamente en un país que fue Berlín, Alemania. Él estableció, eh, ¿verdad? Por ahí una tríada que lleva su apellido, que fue la tríada de Virchow o la tríada de Virchow. Y al hablar de la tríada de Virchow, ¿verdad? Nos permite conocer al menos cuáles son los tres condicionantes para que se forme un coágulo. De ahí que es importante que nosotros como profesionales de salud podamos pues grabarnos o podamos entender cuáles son esos tres condicionantes. Primero, por ahí les puse una imagen, ¿verdad? Un perrito con una pancarta que dice stop, ¿verdad? Cuando nos dicen stop, ¿qué entendemos, verdad? Dice, estate ahí, ¿verdad? No te muevas. Al hablar de la éstasis venosa, ¿con qué lleva relación? Pues también con la detención de la circulación sanguínea. Y al hablar de la éstasis venosa, pues favorece, en este caso, la formación de un coágulo. Después, entendamos por qué es importante, y lo comentábamos hace ratito, el conocer la estructura del vaso sanguíneo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que existe una capa interna que se llama íntima y que también se le da el nombre de endotelio? ¿Qué pasa cuando se daña el endotelio? Cuando se daña el endotelio, pues se activa la agregación plaquetaria y se activan los factores de coagulación. Entonces, ¿qué se forma? Pues se forma un coágulo. Y al hablar del coágulo, podemos ver ahí en la imagen que puse como un túnel, ¿verdad? Se ve afectada, en este caso, la pared del túnel y la luz, ¿verdad? Para que pase la sangre, pues ya no es la misma. ¿Por qué? Porque existe un coágulo ahí pegado en la pared del endotelio. Y el último condicionante, pues es la hipercoagulabilidad. ¿Qué quiere decir hipercoagulabilidad? ¿Verdad? Al hablar de la hipercoagulabilidad, pues se entiende como incremento en la formación de coágulos. ¿Qué condiciones puede favorecer también la formación de coágulos? Por ejemplo, el tratamiento con hormonas. Por ahí algún paciente que esté bajo un tratamiento hormonal, ¿verdad? Por ahí las mujeres cuando están tomando anticonceptivos orales que son hormonales, ¿verdad? También por ahí alguna terapia de reemplazo hormonal. Por ahí también algunos cánceres también favorecen la hipercoagulabilidad, ejemplo también los linfomas, ¿verdad? Por ahí cuando se presenta la policitemia, y la policitemia que es la destrucción de los glóbulos rojos que hace a la sangre espesa en sí, que favorecen, y aquí lo podemos observar en el triángulo, favorece una trombosis, ¿verdad? Que se presente una trombosis. Que ahorita voy a aprovechar para poder también recordar la importancia del triángulo, ¿verdad? Dicen que al hablar de los triángulos, también eso a mí me gusta entender la salud, la enfermedad, la función de enfermería, ¿verdad? Etcétera, con triángulos. Y ahorita le agrego otro triángulo, ¿verdad? Y es importante que nosotros entendamos por qué el triángulo dice que tiene que ver pues con todo en enfermería. Vamos a iniciar con lo primero, ¿verdad? Dicen, ¿qué es la salud? Y la salud la podemos entender como un triángulo, ¿verdad? Y una línea. La salud es el completo estado de bienestar o equilibrio físico, mental, social y no solo la ausencia de la enfermedad. Primer triángulo, ¿verdad? Segundo triángulo que tiene que ver con la enfermedad o la patología. ¿Qué es la enfermedad? Dice la enfermedad, dicen que es la interacción entre tres elementos, que para que exista enfermedad debe de estar una relación entre estos elementos, que es conocido como la tríada ecológica. Y ahí hablamos del agente, ¿verdad? Hablamos por ahí del huésped susceptible y hablamos del entorno. Segundo triángulo. Tercer triángulo, que tiene que ver con nuestras funciones. Por ahí dicen que había un psicólogo de apellido Maslow, ¿verdad? Mi tocayo, ¿verdad? Abraham Maslow, y él estableció un modelo que fue el modelo de la pirámide de las necesidades básicas.
Él comentaba, si todas las necesidades están cubiertas, el individuo goza de salud. Pero si alguna de las necesidades está afectada, pues el individuo puede presentar alguna enfermedad. ¿Por qué lo relaciono con nuestra función? ¿Cuál es nuestra función? Satisfacer la necesidad que esté afectada, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar que se presente la enfermedad. Y me dirán, ay, ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver con la embolia pulmonar? Ok, una disculpa, por ahí se me cayó la red. Doctor, sí me puede escuchar ahí, hasta dónde me quedé, o sea, que ya no me hayan escuchado. Sí, Les pido el doctor, favor. no se preocupe. Es parte de de los eventos Sí, virtuales en tener detalles técnicos. Está usted con el triángulo de Abraham de Maslow Virgo. y ahí sí, Ok, prácticamente. al hablar de Ajá, la tríada de Virgo. Ok, exacto. entonces vamos a retomar donde nos quedamos. Les pido de favor si me indican si ya se puede ver y continuamos. Sí, doctor, ya está en línea. Ok, listo. Bueno, pues habíamos hablado, entonces estamos hablando de los triángulos, ¿no? La relación de los triángulos y por ahí mi persona estaba comentando o estaba agregando otro triángulo y el triángulo de los niveles de atención, ¿verdad? Dicen que la importancia de nuestra figura enfermera pues en los 4 niveles de atención. Por ahí las bibliografías dicen, primero, segundo y tercero. Pues recordemos que el cuarto nivel pues, habla de los institutos de investigación, ¿verdad? Al hablar del Instituto Nacional de Cardiología, del Instituto Nacional de Perinatología, de enfermedades respiratorias, etcétera. De ahí la importancia, ¿verdad?, de los triángulos. Ok, pues vamos a continuar. Listo. Al hablar de los factores de riesgo, fíjense, a mí me agrada esta imagen, ¿verdad? Este slide. ¿Por qué? Porque podemos entender, pues, algunas causas. Recordemos, por ahí habíamos comentado como condicionante el daño endotelial. De ahí que les comentaba que es importante el conocer la estructura del vaso sanguíneo. Al hablar del endotelio, la parte interna, dicen que cuando se ve lesionada, por ejemplo, en una cirugía ortopédica, de reemplazo total de cadera o reemplazo total de rodilla, podemos observar cómo se lesiona un vaso sanguíneo. Y al lesionarse un vaso sanguíneo, pues favorece la formación de un coágulo. Por ejemplo, alguna cirugía de osteosíntesis, la colocación de una placa, etcétera. Los catéteres, ¿verdad? Que al hablar de catéteres, recordemos que aún sea un catéter periférico, pues es un método invasivo. ¿Por qué? Porque está ingresando al vaso sanguíneo y pues activa, en este caso, la formación de algún coágulo
por agregación plaquetaria. Y las quemaduras. ¿Y las quemaduras por qué? Precisamente porque no solo se afecta la piel. Recordemos, al hablar del sistema tegumentario, pues está la piel, la epidermis, al hablar de la capa más superficial, que tiene como objetivo, pues, mantener la humedad de la piel, a retener agua. Después hablamos de la dermis. La dermis es importante, ¿por qué? Porque encontramos, pues, fibras nerviosas, pero también encontramos vasos sanguíneos. Después encontramos la hipodermis, ¿verdad? Al hablar de la hipodermis, encontramos por ahí los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, encontramos el tejido graso, que sirve de almohadilla para poder amortiguar algún golpe, etcétera. Después encontramos el músculo, después encontramos el hueso, etcétera. Pero ¿por qué quise recordarlo? ¿Verdad? Dicen que al hablar de las quemaduras también terminan afectando un vaso sanguíneo. Y si terminan afectando un vaso sanguíneo, también puede ser un factor que predispone a la formación de un coágulo. Después, la éstasis venosa, comentaba, la éstasis venosa, que es detener la circulación, o que exista una mala circulación venosa. Ejemplo, ¿verdad? En aquellos pacientes con obesidad, aquellos pacientes que llevan una vida sedentaria, que casi no se mueven, que no hacen ejercicio, que se la pasan por ahí jugando, ¿verdad? Xbox, o por ahí acostaditos en el sillón, ¿verdad? Por ahí comiendo pizza, las hamburguesas, ¿verdad? Estas de Carl Jr. en sí. Esto, ¿verdad? Es un factor, ¿para qué? Para que pueda presentarse una éstasis venosa. Ejemplo también, otro ejemplo, cuando el paciente está por estancias prolongadas en cama, más de 3 días, pero sin movimiento. Ejemplo, ¿verdad? Ahorita yo les decía, alguien que se cayó, por ahí trabajaba limpiando vidrios y a lo mejor se cayó, no tenía arnés, se fracturó la cadera, ¿verdad? Tuvieron por ahí que operarlo y después de la operación, pues puede estar en cama. Recordemos que al hablar de la estancia prolongada, pues hay poca movilidad, falla también la circulación adecuada y eso también puede favorecer la producción de un coágulo. Viajes prolongados también, por ahí aquellas personas que son choferes de tráiler, chofer de ADO, ¿verdad? O que pasan, no solo choferes, también aquellas personas que pasan mucho tiempo sentados, que no hacen ejercicio, sobre todo los que trabajan en oficinas, pues tienen un factor importante en cuanto a la formación de coágulos, que es la éstasis venosa. De ahí que cuando nosotros, por ejemplo, estamos mucho tiempo sentados, los que pasan frente a una computadora, tomémonos al menos 5 minutos, ¿verdad? Pongámonos de pie, hagamos algunos ejercicios de movimiento que estimule la circulación de la sangre y pues eso favorece para poder evitar este factor. Y llegamos al otro factor, que es la hipercoagulabilidad. Ya habíamos comentado por ahí algunos factores importantes, por ejemplo, la trombosis previa, aquella persona, ¿verdad?, que por el tipo de vida o por alguna situación, como la comentamos anteriormente, ya desarrolló una trombosis venosa, ¿verdad? Dicen que tiene un porcentaje pues considerable para poder desarrollar nuevamente una trombosis si no cambia sus hábitos de ejercicio, sus hábitos alimenticios, su estilo de vida, etc. Otra condicionante, el cáncer, ¿verdad? Recordemos por ahí, al hablar del cáncer, pues también cuando se forma una neoplasia o cuando se forma un tumor, también termina afectando los vasos sanguíneos. Recordemos por ahí, ¿verdad? A lo mejor me voy a meter en otra materia, pero es importante también conocer. Al hablar del cáncer, dicen que el cáncer, un tumor, cuando hace metástasis, ¿cómo llega a otro órgano? ¿Verdad? Y por ahí cuando se habla de cáncer, se habla de un concepto que es la angiogénesis. Y la angiogénesis, ya habíamos comentado que angio lleva relación con vasos sanguíneos, génesis con inicio. Entonces, para que pues esas células neoplásicas se trasladen, pues existe la formación de nuevos vasos sanguíneos. Es como si tuviéramos nosotros la autopista que va a Tuxtla, pero existen otros caminos que también nos llevan a Tuxtla. Así se mueve la angiogénesis. Está la circulación, ¿verdad?, ya existente, pero en el tumor se empiezan a formar nuevos vasos sanguíneos por los cuales se desplazan las células neoplásicas hasta llegar a otro órgano, ocurriendo la metástasis. Comentábamos la anticoncepción oral, aquí hablamos de hormonas, específicamente cuál, el estrógeno, el etinilestradiol de manera sintética, que por ahí existen estudios
en donde se relacionan con la formación de coágulos. De ahí, ¿verdad?, que en algunas pacientes jóvenes, en algunas jovencitas que toman anticonceptivos orales, pues se han llegado a presentar incluso hasta infartos, ¿verdad?, asociados al consumo de hormonales, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dice un estudio. Al hablar de la trombocitopenia, por ahí recordemos que lleva relación con la disminución de plaquetas. Y la disminución de plaquetas, ¿por qué? Y aquí quisiera explicar un poquito, ¿verdad? Dice que cuando se lesiona el endotelio, ¿qué se activa? Pues se activa la agregación plaquetaria. Y al hablar de la agregación plaquetaria, muchas veces, ¿verdad? Por ahí, por la forma anómala, por ejemplo, en un caso de hemólisis, no sé si ustedes hayan escuchado ese concepto, al hablar de la hemólisis, dicen que el glóbulo rojo pierde la forma oval y es como si adquiriera una forma dentada. ¿Y por dónde se mueve? Pues se va moviendo por la circulación sanguínea. Y al obtener una forma anómala, pues va lesionando el endotelio. Entonces se activa la agregación plaquetaria y existe un alto consumo plaquetario. De ahí que pueden disminuir. Y se pueden formar coágulos, ¿no? Existe una coagulación diseminada. Al hablar por ahí también de la trombofilia, ¿verdad? Y al hablar de la trombofilia, dicen que esa es una condición o es una anormalidad en cuanto a los mecanismos de formación de los coágulos. La anemia de células falciformes, recordemos que la anemia, ¿verdad? Pues lleva relación con una célula sanguínea que es el eritrocito. Al hablar de células falciformes, dicen que la célula sanguínea pues pierde la forma, ya no es oval, ¿verdad? Dicen que parece como si fuera una hoz, no sé si ustedes han visto una hoz o la figura esta de la muerte que lleva así como que como si fuera una cuchilla, ¿no? Pues el glóbulo rojo adquiere esa forma y al hablar de esa forma, pues obliga a la destrucción de los eritrocitos, la destrucción de los glóbulos rojos, la sangre se vuelve espesa, el paciente puede presentar dificultad, puede presentar fatiga, puede presentar obstrucción en cuanto a la irrigación de sangre y recordemos por ahí un concepto que es la isquemia. La isquemia lleva relación con la falta de irrigación de sangre rica en un elemento que es el oxígeno. Y después de la isquemia que sobreviene, pues sobreviene la necrosis, necro de muerte, ¿verdad? En cuanto a la muerte de un tejido. Entonces, podemos entender el por qué se relaciona la anemia de células falciformes. Ok, vamos a continuar. Ok, dice que existe una relación estrecha entre patologías. Y aquí vamos a ver unos porcentajes importantes. Más del 90% de embolias pulmonares proviene de trombosis venosa profunda, es lo que yo comentaba. Fíjense, no puede existir una tromboembolia pulmonar si no le antecedió una trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque el coágulo no se formó en la arteria pulmonar. El coágulo se formó en una vena profunda del miembro inferior, ¿verdad? Que a lo mejor ya era asintomático, pero no se formó directamente en la arteria pulmonar, ¿verdad? Tuvo una raíz que fue una vena profunda. Entonces, más del 90% de embolias pulmonares proviene de una trombosis venosa profunda. Número 2, y aquí existe la relación, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar generalmente coexisten. ¿Por qué? Porque van tomaditas de la mano. Existe una relación importante. Número 3, el 50 al 70% de las trombosis venosas profundas proximales, recordemos, proximal, ¿hacia dónde está pegadito? Hacia la ingle, ¿verdad? De la rodilla hacia la ingle, por eso es proximal. Tienen embolia pulmonar asintomática. Fíjense, este es un dato así bien importante. Del 50 al 70% de trombosis venosa profunda proximal, ¿verdad? Tienen embolia pulmonar asintomática. ¿Qué quiere decir? Que el paciente cuando se da cuenta es cuando ya tiene dificultad respiratoria, es cuando se presenta de manera súbita, de manera aguda, ¿verdad? Y involucra la falla en la función respiratoria. Número 4, del 70 al 93% de las embolias pulmonares sintomáticas tienen trombosis venosa profunda. De ahí que podemos relacionar la 4 con la 1 y con la 2, ¿verdad? Para que se presente una embolia pulmonar sintomática de un 70 a un 93, entonces se presentó o le antecedió una trombosis venosa profunda. Ok, fíjense que esta imagen también me gusta mucho, es el efecto iceberg, ¿verdad? Yo creo que la mayoría vimos la película esta del Titanic, ¿no? De este barco transatlántico.
que por ahí dicen que pues no hicieron caso y por ahí pusieron los motores a full, ¿verdad? Y cuando se dieron cuenta vieron un iceberg y terminaron chocando con el iceberg. ¿Por qué me gusta esta imagen? Al hablar de la epidemiología, recordemos que la epidemiología es una disciplina que se encarga de estudiar lo que está sobre la población y etimológicamente podemos entender que epi significa encima o sobre de, demos significa pueblo, población, logía significa estudio. Importante entender, perdón, ya me estoy adelantando. Importante entender lo siguiente, ¿verdad? Al hablar de la epidemiología de la embolia pulmonar, se dice que el 20% debuta como una muerte súbita. ¿Y por qué debuta como una muerte súbita? Fíjense, por aquí estaba el paciente, ¿verdad? Aquí está el gran hielo escondido, ¿verdad? Pero era asintomático, todavía no se manifestaba, ¿verdad? Pero cuando se manifestó, entonces, ¿verdad? Debuta como una muerte súbita. Importante, ¿verdad? Conocer este efecto iceberg. Dicen que el 80% de trombosis venosa profunda, fíjense, 80%, incluso por arriba pues de la media, ¿no? Que es 50%. El 80% sí es un número así importantísimo a considerar, de trombosis venosa profunda, es asintomático. ¿Qué quiere decir? Ay, es que me duele la pierna, ¿verdad? Ay, me empezó a doler la pierna, como que sentí que la pantorrilla estaba un poquito inflamado, ¿verdad? A lo mejor sentí un poquito de calor, estaba tumefacto, pero no le di importancia. Y así seguí viviendo, seguí yendo al trabajo, etcétera, ¿verdad? Y cuando se manifiesta, pues ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el gran pedazo de hielo estaba escondido sobre, ¿verdad? Sobre una superficie, únicamente por ahí se veía poquito, no manifestaba sintomatología, pero cuando debutó, pues debuta como una muerte súbita. Importante, ¿no? Importante conocer realmente este efecto iceberg, ¿no? Al hablar de la tromboembolia pulmonar. Ok, la embolia pulmonar. Podemos observar que la embolia pulmonar ocurre cuando ese émbolo circula hacia el corazón y se instala en una arteria, ¿verdad?, de los pulmones, bloqueando la circulación de la sangre a los tejidos. Por ahí hablamos de que existe una isquemia tisular. ¿Y por qué isquemia tisular? Porque falla la irrigación de la sangre rica en este elemento oxígeno hacia el tejido, ¿verdad? Y el tejido se ve afectado. Al hablar de la embolia pulmonar, fíjense lo que comentábamos en el anterior slide, puede ser fatal de manera inmediata. De ahí, ¿verdad?, que se puede presentar una muerte súbita. A mí me tocó un conocido, ¿verdad? Ya tiene algunos años que pues él había referido que en algún momento le daban dolores en la pantorrilla. Por ahí dicen que en un lenguaje así común decía, ay, es que me dio un calambre, ¿verdad? Y decía, no, pero ya se me va a pasar, ¿no? Nada más por ahí dice que hacía un poquito de masaje y comenta a su esposa que ya tenía tiempo refiriendo esa situación. ¿Qué pasó? Dicen que una mañana muy temprano, pues este conocido, ¿verdad? Hacía ejercicio, se va al gimnasio y estando en la caminadora, ¿verdad? Dicen que en un abrir y cerrar de ojos cae, se desvanece, cae, ¿verdad? En el piso y cuando se dieron cuenta, pues ya había fallecido, ¿verdad? Por ahí podemos ver, pues cómo debutó esa embolia pulmonar, que anteriormente a lo mejor había sido una trombosis venosa profunda, asintomática, ¿verdad? No refería por ahí algún signo, algún síntoma, pues no hizo caso, a lo mejor con la estimulación un poquito de ejercicio, emboliza, se separa, después obstruye y sobreviene una muerte súbita. Ok, bueno, esto me lo voy a pasar, esto ya lo he comentado, cuál es la fisiología de la embolia pulmonar, y vamos a poner algunos síntomas. Dolor torácico, ya habíamos comentado también al principio de la presentación, que es importante y se presenta de forma aguda. ¿Qué quiere decir? Se presenta de forma súbita en un 88%. La dificultad respiratoria en un 84%, también un porcentaje elevado. La ansiedad incluso sigue por arriba de la media, ¿verdad? En 60%. Tos seca, 53%.
La hemoptisis, este sí es un porcentaje bajo. Recordemos por ahí que la hemoptisis, pues es la presencia de sangre, ¿verdad? Al hablar de los movimientos respiratorios, etcétera, la salida de sangre. El síncope también, recordemos por ahí, el síncope es un porcentaje también mínimo. El síncope lleva relación con la alteración, en este caso el sistema nervioso central, cómo se ve afectado, se sobreviene la pérdida de la conciencia, un desvanecimiento y una recuperación espontánea. Por ahí los pacientes, ¿verdad?, pueden estar platicando con nosotros y en un abrir y cerrar de ojos se desvanece, ¿verdad? Dice, pierde la conciencia y después se recupera de manera espontánea. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por la falta, en este caso, del oxígeno que irrigue por ahí al cerebro. Y al hablar del shock, recordemos el shock, ¿cómo se define? El shock se define como una deficiencia cardiocirculatoria que involucra una disminución de un elemento que es el oxígeno. Y aquí podemos entender, ¿verdad?, que existen diferentes tipos de shock, no voy a abordar, pero nada más por mencionar, existe el shock neurogénico, ¿verdad?, el shock cardiogénico, el shock psicogénico, el shock traumático, el shock hipovolémico, el shock, ¿verdad?, anafiláctico, el shock cardiogénico, etcétera. Podemos observar que existen diferentes tipos de clasificación, pero todas las clasificaciones comparten un elemento de interés, que es la disminución de oxígeno, ¿verdad? Al hablar de shock. Por ahí recordemos que también en las áreas de urgencia existe un área, ¿verdad?, específicamente para atender a pacientes críticos, que el paciente crítico se entiende como aquel paciente pues en el cual está comprometido su vida. ¿Por qué? Porque puede estar en falla un órgano, dos órganos, etcétera. Y de ahí el nombre de cuarto de shock o cuarto de choque, ¿no? En sí. Bueno, continuemos. Bueno, al hablar de los métodos de diagnóstico, recordemos, al hablar del diagnóstico, el diagnóstico me permite pues realmente conocer el problema de raíz. ¿Para qué? Para poder planificar mis actividades y para poder actuar. Importante por ahí, dicen que uno de los métodos diagnósticos es la prueba de dímero D. Al hablar del dímero D, ¿qué es? El dímero D, ¿verdad?, es un péptido que es producido por la acción de la plasmina sobre la fibrina. Debemos entender que el dímero D es producto de la degradación de la fibrina. Habíamos comentado que la acumulación de fibrina pues favorece la formación de un coágulo. Al hablar del dímero D, dicen que cuando se hace esa prueba sérica, al hablar del dímero D, nos permite, ¿verdad?, como profesionales de salud, entender si se está formando un coágulo, ¿verdad? Dice, la ausencia de valores elevados de dímero D en plasma, y al hablar de plasma, ¿por qué? Porque en el plasma es rico en factores de coagulación, pues sugiere, ¿verdad? La ausencia de dímero D, de valores elevados de dímero D sugiere que no hay la formación de un trombo. Cuando el dímero D, ¿verdad?, pues está elevado, los valores normales están elevados, nos está prendiendo un foco rojo, ¿verdad?, que nos está diciendo aguas, ¿verdad? Existe por ahí la probabilidad o existe por ahí la certeza de que se está formando un coágulo o está un coágulo formado, ¿verdad? Y pues nos alerta de un tromboembolismo venoso al hablar de la prueba de dímero D. Otro examen diagnóstico es la placa simple de tórax. Y al hablar de la placa simple de tórax, pues nos permite también conocer, ¿verdad?, si existe una obstrucción. Por ahí, ¿verdad?, hablamos de este concepto que es la telectasia. ¿Y la telectasia qué es? El colapso del pulmón, ¿verdad? Dicen que ya falla la función o la mecánica o la dinámica respiratoria, ¿verdad? Y se presenta una telectasia pulmonar, ¿verdad? Al hablar del pulmón, pues el pulmón no puede continuar con los movimientos en la marea ventilatoria, en inhalación y exhalación, y termina colapsando, conocido como atelectasia pulmonar. Ok, otro método diagnóstico, la angiografía pulmonar. Ya habíamos comentado que angio lleva relación con vasos sanguíneos. La angiografía pulmonar, ¿qué me permite la angiografía pulmonar? Pues conocer, ¿verdad?, en este caso, el interior de los vasos sanguíneos y poder nosotros darnos cuenta de la obstrucción. Específicamente en la arteria pulmonar, nos permite conocer dónde está, ¿verdad?, en qué parte está la obstrucción, en qué parte está el coágulo, y poder, en este caso, pues afirmar realmente si se trata de una embolia pulmonar.
Otro método diagnóstico es la arteriografía pulmonar. Y por ahí les puse que se considera el gol estándar. ¿Por qué? Porque es uno de las herramientas diagnósticas pues de oro, ¿verdad? Pero bueno, no en todos los hospitales se cuenta con esta herramienta o que lo puedan realizar. Al hablar de la arteriografía, pues nos permite, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? El poder conocer pues realmente la fisiología dentro de la arteria pulmonar y poder ubicar el coágulo. Encontramos también la TAC. Recordemos por ahí, al hablar de la TAC, la tomografía axial computarizada helicoidal, que nos permite hacer varios cortes axiales, y de ahí la importancia de conocer la planimetría, ¿verdad? Recordemos que la planimetría encontramos tres: la frontal o coronal, que divide al cuerpo en anterior y posterior. Encontramos por ahí también la planimetría sagital, y la sagital, que viene de sagitas. ¿Por qué? Porque por flecha y divide al cuerpo en derecho e izquierdo. Importante la axial o transversal, que divide al cuerpo en inferior y superior. ¿Qué hace la tomografía axial computarizada? Nos corta, ¿verdad? Por ahí en varios elementos, y al observar, por ahí el médico internista, el médico intensivista o el neumólogo puede observar la presencia de un coágulo, ¿verdad? En una tomografía axial computarizada. Y encontramos también el gamagrama pulmonar. Y al hablar del gamagrama pulmonar, ¿qué utilizamos? Utilizamos algunos medicamentos radiofármacos que nos van a permitir, ¿verdad?, observar, en este caso, dónde se presenta la obstrucción por un coágulo. Bueno, y llegamos a la tercera y última parte, ¿verdad?, de esta ponencia. Esperemos pues le estén entendiendo, esperemos esté siendo de su agrado, y es la profilaxis en la enfermedad tromboembólica, también conocida como tromboprofilaxis, ¿verdad? Y aquí existe una regla, ¿verdad? No, bueno, no en todo aplica. ¿Por qué? Porque existen también diferentes tipos de profilaxis, pero al hablar de tromboprofilaxis lleva relación ¿con qué? Con la prevención, al hablar del tratamiento enfocado al trombo, ¿verdad? Al coágulo. Y vamos a abordar pues algunos puntos de interés. Primero, tromboprofilaxis primaria. Al hablar de la tromboprofilaxis primaria, recordemos que al hablar de la profilaxis, pues tiene que ver con un aspecto preventivo. Recordemos que nosotros, dentro de nuestras funciones, pues encontramos, al hablar de la salud pública y también de la enfermería, encontramos pues 3P. Esas 3P, ¿verdad?, que giran también dentro de nuestras funciones, y es la prevención, la promoción y la protección a la salud. Prevención, ¿por qué es importante la prevención y la promoción? Porque evita que nos pasemos al siguiente nivel, que es diagnóstico y tratamiento. ¿Qué quiere decir? Pues que ya está presente por ahí alguna situación. Y después terminamos con las 3 R's, que es rehabilitación, restauración y reinserción. ¿Verdad? Dicen que el objetivo de un paciente con embolia pulmonar no es que se muera. El objetivo, ¿verdad?, es que nosotros le brindemos cuidado, le brindemos por ahí asistencia, el médico, ¿verdad?, brinde tratamiento, y nosotros apliquemos ese tratamiento para pues impedir que el paciente pues llegue a fallecer, ¿verdad? Al hablar de una tromboprofilaxis primaria, pues previene la aparición de un trombo en pacientes de alto riesgo. Ya habíamos comentado pacientes sometidos a cirugías mayores, cirugías ortopédicas, cirugías de osteosíntesis, etcétera, donde se tiene manipulación de vasos sanguíneos. Tromboprofilaxis secundaria. Previene la aparición de un nuevo trombo en pacientes con trombosis anterior. ¿Se acuerdan que habíamos visto también dentro de la triada de Virchow la trombosis previa? Aquel paciente que tiene antecedentes de una trombosis previa y que a lo mejor no cambió su estilo de vida, no realizaba ejercicio, etcétera, y vuelve a presentar una trombosis, ¿no? La tromboprofilaxis secundaria pues realmente se enfoca o se aboca a evitar que un paciente que ya había presentado un tromboembolismo venoso, una trombosis venosa profunda, vuelva a presentar pues un nuevo evento. Y el tratamiento del trombo, ¿verdad? Aquí al hablar de tratamiento de trombo, lo que me refería en el anterior slide, ¿verdad?, que existe como una pequeña regla. Dicen, si se presenta un trombo, ¿qué hago? Pues utilizo antitrombóticos, ¿no? O anticoagulantes. Si estoy viendo que existe un riesgo de formación de un coágulo, ¿qué utilizo? Pues anticoagulantes. Por ahí que su función se orienta hacia deshacer el trombo
producido y evitar complicaciones. ¿Qué hace un anticoagulante? Pues llega hacia donde está el coágulo, ¿verdad? Favorece, pues en este caso, a diluirlo, ¿verdad? Por ahí recuperar, en este caso, la luz del vaso sanguíneo y evitar una complicación e incluso hasta evitar la muerte como una complicación, ¿no? En este sentido. Okidoki. Bueno, tromboprofilaxis, fíjense, no en todos los hospitales, ¿eh? Realmente quisiéramos, ¿sí? Pero yo no sé, yo sería feliz que en la mayoría de los hospitales contáramos con compresión neumática. Al hablar de la compresión neumática, ¿qué hace la compresión neumática? Sobre todo en hospitales de tercer nivel, incluso hasta cuarto nivel, tienen este tipo de camas con compresión neumática, ¿verdad? Que va a estimular las paredes del vaso sanguíneo, ¿verdad? A presión positiva y negativa. Recordamos que presión positiva mete aire y presión negativa saca el aire. ¿Para qué? Para estimular a los vasos sanguíneos y favorecer, en este caso, la estructura media o la estructura muscular. ¿Para qué? Para que exista pues un buen flujo sanguíneo. Y son medidas físicas de compresión neumática. Por ahí, ¿verdad? También en la actualidad, por ahí en algunos hospitales llegan a utilizar los colchones, ¿no? Colchones neumáticos que también pueden variar su presión positiva o negativa y favorecen la estimulación de la sangre. ¿Para qué? Para evitar pues, que se formen las conocidas UPP, ¿no? Úlceras por presión. Okidoki. Algo que nosotros también está a nuestro alcance, ¿verdad? Las medias de compresión graduadas, ¿verdad? Mi persona, incluso, pues yo utilizo medias de compresión, ya que estamos mucho tiempo de pie, etcétera, y eso favorece, ¿verdad? Pues precisamente a comprimir, ¿verdad? Y favorecer la presión sobre los vasos sanguíneos y estimular el retorno venoso. Yo creo que nosotros como profesionales de salud, pues en alguna ocasión ya hemos utilizado pues estas también medidas de compresión cuando, ¿verdad? Cuando un paciente o una paciente está programada para una cirugía, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Le aplicamos un vendaje de miembros inferiores. ¿Por qué? Porque va a estar acostadita por ahí en la plancha del quirófano y puede pues presentarse un factor como la éstasis venosa. De ahí que nosotros aplicamos un vendaje de miembros inferiores que va a facilitar y a estimular el retorno venoso en cuanto a la circulación sanguínea, evitando un factor que pueda comprometer alguna situación. Ok, medidas farmacológicas. Al hablar de las medidas farmacológicas, por ahí comentaba hace unos instantes, pues que lleva relación con el uso de antitrombóticos. Si se está formando un trombo por la acumulación de fibrina, pues entonces actuamos en el trombo mediante antitrombóticos. Por ahí también, si se le da el nombre de coágulo, pues utilizamos anticoagulantes. Y por ahí podemos observar alguna clasificación en cuanto a antitrombóticos y anticoagulantes. Ejemplo, las heparinas no fraccionadas, ¿verdad? Encontramos también las heparinas de bajo peso molecular, por ahí la enoxaparina, la fraxiparina, por mencionar algunas. Al hablar de las heparinas no fraccionadas, dicen que nosotros utilizamos pues una vía de acceso, una vía intravenosa, y podemos administrar un bolo directo de 80 unidades internacionales sobre kilogramo, y después hacemos un ajuste, ¿verdad? Posteriormente hacemos una infusión también continua, también intravenosa, regulada a 18 unidades internacionales sobre kilogramo por hora. ¿Para qué? Para poder favorecer, en este caso, que actúe el anticoagulante directamente en el trombo. Encontramos por ahí también de los anticoagulantes pues recientes y realmente se consideran de nueva generación, ya tienen algunos añitos, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo novedoso? Pues que lo novedoso es que ya no son intravenosos, son tomaditos, ¿no? Su presentación es vía oral y podemos encontrar algunos como el dabigatran, el rivaroxaban, ¿verdad? Que son anticoagulantes orales. Al hablar de los anticoagulantes orales, por ahí pues también tienen una forma de tomarse, hay de varios miligramos. La presentación indicada para trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar es de 15 miligramos, hay la presentación de 10 miligramos, también la presentación de 2.5 miligramos, pero para otros casos, ¿no? Por ejemplo, infartos, etcétera, que también tiene que ver con coágulos. Pero para trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar encontramos la dosificación de 15 miligramos 2 veces al día de manera oral, ¿verdad? Por 3 semanas, ¿verdad? Y ya después se ajusta la dosis
a 20 miligramos una vez al día. El neumólogo va ajustando la dosis hasta que pues se logra revertir esa situación y el paciente mejora y se puede egresar a casa. Anteriormente existían otros anticoagulantes también orales, que son los antagonistas de vitamina K. Encontramos, por ejemplo, las cumarinas, la acenocumarina, encontramos la warfarina, etcétera. Y al hablar de estos medicamentos, dicen que en la actualidad ya, pues muy raro que se utilicen, no voy a decir que no se utilizan, por ahí algunos médicos internistas, ¿verdad? Algunos por ahí, pues también intensivistas, etcétera, ya de muchos años, ¿verdad? Siendo profesionales, pues aún siguen utilizando este tipo de medicamentos. Pero hablar de este tipo de medicamentos, ¿por qué se descontinuó? Si nosotros pues, tomáramos algún concepto, ¿verdad? O por qué ya casi no se utilizan. ¿Por qué? Porque al hablar del uso anticoagulante dicen que existen unas siglas que nosotros la conocemos como IIN o INR. Al hablar del IIN o INR, pues lleva relación con el Índice Internacional Normalizado, ¿verdad? Y al hablar de este índice, pues lleva relación con la formación de coágulos. Al hablar de este tipo de medicamentos, se tenía que estar haciendo pruebas así muy seguidas para poder determinar cómo están sus factores de coagulación y teníamos que estar ajustando dosis según cómo estén los tiempos de coagulación. De ahí que era un poco tedioso el estar haciendo pruebas así muy seguidas y el estar ajustando la dosis. De ahí que pues empezaron a descontinuar. Por mencionarles un ejemplo, al hablar del IN o Índice Internacional Normalizado, también conocido como INR, los valores normales deben de ser igual a 1. ¿Qué es lo que me permite realmente entender este índice? ¿Verdad? Dicen que cuando las personas pues están con anticoagulantes, pues deben de estar superiores a 1, ¿verdad? Ejemplo, ¿y a qué voy? ¿A qué voy con los valores, etcétera? Recordemos que el valor normal es igual a 1. Por ejemplo, si tenemos nosotros un IN o un INR3, quiere decir que el tiempo para formar un coágulo es 3 veces más largo al valor normal. De ahí que se tiene que ajustar a dosis mayores, ¿verdad? Cuando las personas que están tomando, por ejemplo, warfarina, tienen un valor arriba de 1, por ejemplo, estamos de 1 a 2.5, etcétera, de IN, se pueden manejar pues alguna dosis entre 5 a 9 de warfarina. Si está a lo mejor por arriba de 9, ¿verdad? Ya debemos recordar que 9 veces, pues en cuanto al tiempo más largo, en cuanto a la formación de coágulo, entonces se deben de ir manejando dosis más alta. De ahí, ¿verdad? Que pues que se empezaron a descontinuar sobre todo por las adecuaciones en cuanto a la dosificación. Okidoki. Por acá presento nada más una clasificación de los anticoagulantes en inyectables y orales. Inyectables encontramos las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, la nadroparina, la fraxiparina. Encontramos también los inhibidores indirectos del factor 10A, como el fondaparinux o el hidraparinux. Encontramos por ahí los antagonistas de vitamina K, ¿verdad? Como la warfarina o la acenocumarina o acenocumarol. Encontramos los orales, ¿verdad? Por ahí de nueva generación, los inhibidores del factor 10A de coagulación, que encontramos el rivaroxaban y también encontramos el apixaban y también encontramos el edoxaban, que dentro de las ventajas que nos muestran, que son tomaditos, ¿verdad? Y no se debe de estar ajustando dosis en el caso de los antagonistas de vitamina K como anticoagulantes pues de vieja generación, ¿no? Y encontramos también los inhibidores directos de la trombina, ¿no? Que encontramos por ahí al dabigatran y también encontramos al ximelagatran. Recordemos por ahí que la cascada de coagulación, ya lo habíamos comentado anteriormente, pues es una cadenita, ¿no? En cuanto a la estimulación de los factores, después la estimulación por ahí de, ¿cómo se llama? De la protombina, después la trombina, después el fibrinógeno y después pues se presenta la fibrina, ¿no? Okidoki. Bueno, importante monitorizar a nuestro paciente con embolia pulmonar. Recordemos que el monitor es una herramienta diagnóstica y es una herramienta objetiva. ¿Y por qué objetiva? Porque me permite conocer un estado funcional. Ya habíamos comentado y lo vuelvo a repetir,
¿verdad? Nos permite conocer números, nos permite conocer letras, nos permite o siglas, nos permite conocer formas y nos permite escuchar, ¿verdad? De ahí la importancia de que nosotros pues debemos de conocer fisiología, anatomía, valores normales, saber identificar alguna condición anormal para poderle avisar al médico adscrito y poder actuar conjuntamente para poder favorecer la vida del paciente. Ok, apoyo de ventilación asistida, ¿verdad? Es importante también el manejo de ventiladores. Por ahí había comentado en alguna ponencia, ¿verdad? Que hablaron de la ventilación mecánica asistida en cuanto a BPP y BPN, en cuanto a ventilación a presión positiva y ventilación a presión negativa. ¿Para qué? Para favorecer el funcionamiento pulmonar, ¿verdad? Que el paciente pues se encuentre sedado, suplir esa función respiratoria y poderlo ayudar, ¿verdad? Pues después a extubarlo y poder, conforme vaya surtiendo efecto el tratamiento, poder retirar el tubo y poco a poco favorezca su función respiratoria. Ok, cuidados de enfermería. Evaluar el dolor torácico. Ya habíamos comentado que el dolor torácico pues llega a ser agudo, se presenta de manera súbita. Nosotros debemos de evaluar conforme vaya avanzando el tratamiento con anticoagulantes. También debemos de ir evaluando si el dolor torácico va disminuyendo, auscultar los sonidos pulmonares, ¿verdad? Recordemos que también es importante dentro de la valoración los 4 elementos, que es la observación, palpación, percusión y auscultación, y poder determinar pues realmente alguna anormalidad. El control de esquema respiratorio, estar pendiente si se presenta dificultad respiratoria o taquipnea, ¿verdad? También por ahí hay otra condición que es la polipnea. Al hablar de la taquipnea, recordemos que existe una disminución de la amplitud respiratoria en cuanto a la marea ventilatoria, y al hablar de la polipnea, pues existe un aumento en la amplitud respiratoria. Control de esquema respiratorio, ya. Verificar nivel de oxigenación, que pues, utilizando nuestra herramienta diagnóstica, que es el pulsioxímetro, que nos permite conocer los valores de la saturación de oxígeno, que deben de estar por arriba del 95. Recordemos que abajo, 94, 90, 88, pues el oxígeno ya no es suficiente y es indicativo de intubación endotraqueal. Control de exámenes de laboratorio, por ahí habíamos comentado la importancia del dímero D, tiempos de coagulación, por mencionar algunos importantes. Accesos venosos periféricos, elevar la cabecera al 30%, eso favorece también mejorar una función respiratoria. Enseñar ejercicios de respiración para favorecer una mejor oxigenación y controlar los estados de ansiedad, ¿verdad? Por ahí existe el ejercicio de 8, no sé si lo conozcan, o el ejercicio del hexágono, para poder favorecer la función respiratoria. Al hablar del ejercicio de 8, ¿verdad? ¿Qué involucra? Involucra colocar nosotros un dedo, ¿verdad? Y hacer la figura de un 8. Es inspiración, llegamos al punto, y después expiración. Otra vez, inspiración y expiración. O si no, el hexágono, inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Y esos ejercicios pues, favorecen una mejor oxigenación, ¿verdad? Y favorece también controlar la ansiedad, ¿eh? También hay que les quede también de tarea, si en alguna ocasión se sienten ansiosos o ansiosas, pues ejecuten este ejercicio y eso favorece la oxigenación y también reduce la taquicardia y reduce también el estado de ansiedad. Ok, administrar la anticoagulación, recordemos nosotros como profesionales de salud, no somos los encargados en dosificar, el encargado es el médico adscrito o el médico internista, también en su caso el intensivista, y nosotros debemos de seguir las indicaciones del médico adscrito. Revisar efectos secundarios o adversos de los medicamentos administrados y nada más. Ok, importante, ¿verdad? La prevención. Al hablar de la prevención, la tromboprofilaxis y el tratamiento de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, ¿verdad? Pues llevan relación con este concepto. Es importante que nosotros pues logremos la prevención de complicaciones que terminen afectando la vida del paciente. De veras que nosotros, por ahí existe un cuidado que es el cuidado transpersonal. Y a mí me gusta pues hacer alusión a este cuidado porque es ir más allá de las funciones que nosotros realizamos, ¿verdad? Es ponerte en los zapatos pues del paciente, ¿verdad? Que tú logres sentir o al menos intentes sentir lo que el paciente está sintiendo, ¿verdad?
y eso te va a llevar a que actúes de una manera diferente y que realmente te preocupes. ¿Por qué? Por evitar que pues, nuestro paciente sufra alguna complicación, ¿verdad? Evitar también a toda costa pues que el paciente llegue a fallecer. Recordemos que también los pacientes o las pacientes pues también tienen familia, ¿verdad? Y nosotros somos un elemento importante al brindar cuidado. Recordemos que la esencia de la enfermería es el cuidado y nosotros, ¿verdad? También por ahí compañeros y compañeras son los expertos y expertas en cuidado, ¿verdad? Pongamos nuestro granito de arena en este tipo de patología, preocupémonos por la integridad de nuestro paciente y por brindar nuestro conocimiento y nuestros cuidados para evitar complicaciones en los mismos. Ok, recordemos que al hablar de la embolia pulmonar y la tromboembolia pulmonar, pues es un manejo conjunto, es un manejo multidisciplinario. Recordemos que al hablar de la embolia pulmonar no solo tiene que ver con enfermería, también tiene que ver, ¿verdad?, con los médicos, con los internos, los residentes, el médico radiólogo o el personal de tomografías, etcétera. ¿Sí? El personal de enfermería desempeña una función clave en la recuperación del paciente y eso nos debemos de sentir nosotros, ¿verdad? También comprometidos. ¿Por qué? Porque enfermería es el que está en contacto directo con el paciente a través de nuestros cuidados. Recordemos algo importante, ¿verdad? Recordemos por ahí que hay dos órganos comprometidos y es los pulmones y es el corazón, ¿verdad? Y yo creo que por ahí hay unas series coreanas, ¿verdad?, que hacen el corazoncito, etcétera. Dicen que el principal objetivo es preservar la vida de nuestro paciente. Preocupémonos nosotros, ¿verdad?, por estar capacitados, por seguir por ahí preocupándonos por recibir educación enfermera continua para poder conocer por ahí diferentes patologías, ¿verdad? Conocer la fisiología, la anatomía, etcétera, y estar preparados y preparadas para cuando nos toque, ¿verdad?, atender a un paciente, en este caso con una tromboembolismo venoso, una tromboembolia pulmonar, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder asegurar su recuperación y que él pueda regresar a casa. Recordemos también que una de nuestras funciones es preocuparnos por devolverle la autonomía al paciente. Recordemos que el paciente pues tiene tres condiciones. Primero, él es independiente, pero cuando pierde su independencia se convierte en dependiente, ¿verdad? Y también interdependiente al hablar de la familia o todas las personas que lo rodean. ¿Cuál es nuestro objetivo? Si el paciente perdió su independencia, ¿verdad? Nosotros debemos de preocuparnos porque la recupere, ¿verdad? Porque recupere su autonomía y que pueda regresar a casa, ¿verdad? Contento, que pueda regresar con su familia y pueda pues reincorporarse a la sociedad y a las actividades que habitualmente pues está realizando en el día a día. Evitemos la muerte por embolia pulmonar mediante prevención, ¿verdad? A lo mejor que si nos toca tratar una embolia pulmonar, pues entonces brindemos atenciones, intervenciones que favorezcan que el paciente pueda regresar a su casa, ¿verdad? Y por aquí quisiera terminar con esta frase de Virginia Henderson: dice, una enfermera es temporalmente la conciencia de la inconsciencia, el amor, ¿verdad?, por la vida del suicida, la pierna del amputado, los ojos, ¿verdad?, del nuevo ciego, el conocimiento, ¿verdad? Y y el consuelo de una madre y la voz de aquel demasiado débil para hablar. Si nos damos cuenta, ¿verdad?, un paciente con una tromboembolia pulmonar, ¿verdad?, puede estar sedado, no puede estar respirando por sí solo. Nosotros debemos de controlar el ventilador mecánico, debemos de realizar su aseo en la cama, debemos, ¿verdad?, de estimular su circulación, ¿verdad? Debemos de realizar movimientos en mecánica corporal, etcétera, ¿verdad? Es importante que nosotros realmente nos preocupemos cuando tengamos algún paciente con este tipo de patología. Ok, pues por su atención, muchas gracias. Espero este tema haya sido de su agrado, haya sido de su interés, ¿verdad? Nada más quiero cerrar con una invitación a que nos preocupemos por aprender, nos preocupemos también por obtener conocimiento, ¿verdad? Dicen que el conocimiento siempre va a empoderar. ¿Y por qué empodera?
porque lo que no sé, ahora lo sé, y si ahora lo sé, entonces ya no soy el mismo. Muchas gracias, les agradezco la invitación, nos vemos en la próxima reunión. Gracias, doctor Mariano, por la invitación y estamos a la orden. Gracias, doctor Abraham, por compartirnos esta ponencia. Es muy importante conocer todas estas características anatómicas, fisiológicas y patológicas de nuestro sistema respiratorio en conjunto con el sistema cardiovascular para prevenir todas estas situaciones que complican la vida, la salud y en este caso la estabilidad funcional de la anatomía del ser humano. Le agradezco muchísimo el espacio que nos compartió, doctor. Y si en este caso hay alguien que tiene alguna duda, pregunta relacionado con la presentación del doctor Abraham, lo puede realizar. Ya está activo el espacio del chat de Zoom y también está activo el espacio de activación de micrófonos. Si hay dudas, lo pueden realizar. Creo que no tenemos preguntas, doctor. Le agradezco mucho el espacio que nos apartó el día de hoy. Me agradecido siempre con las presentaciones magistrales que nos comparten estos espacios virtuales que la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional de Competencias de la Red Conocer también nos permiten abrir estos espacios. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Mariano, como siempre. Yo soy un preocupado, ¿verdad? Siempre por la educación continua, la preparación de los profesionales, de los colegas, de los que aún están en formación, ¿verdad? Siempre me voy a preocupar. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Amen realmente lo que hacen, ¿verdad? Que se comprometan realmente con esta profesión, que es una profesión hermosa, ¿verdad? Es una profesión que nos llena de mucha satisfacción, ¿verdad? Yo no hago de menos otras profesiones, pero el preocuparnos por la vida, por la salud, por el cuidado, porque, ¿verdad? A lo mejor una paciente regrese a su casa con una sonrisa, regrese y nuevamente pueda abrazar a sus hijos, pueda abrazar por ahí a su esposa, a su esposo, etcétera, pues nosotros sentirnos orgullosos de que tuvimos que ver pues con ese logro. Gracias por ahí también a los que asistieron y pues nos vemos en una próxima ponencia. Gracias, doctor. No vamos a hacerle la presentación de la constancia de ponente por la privacidad de los datos del doctor y también la privacidad de los datos también de las firmas y códigos QR digitales. Se lo vamos a hacer entrega en el momento que terminemos la transmisión en vivo y para que tenga constancia de la participación en nuestros espacios de capacitación. También para cerrar el espacio, permítanme invitarlos para el día 25 de mayo. Vamos a tener una presentación muy bonita, muy interesante. Esto es alusivo al Día Internacional también de las Parteras. No pasando desapercibido esta importante fecha en celebración de las mujeres y hombres que se dedican a la partería tradicional de nuestro país. Tenemos que considerar también un espacio para compartir estos conocimientos y saberes. El 25 de mayo, que es el próximo sábado, vamos a tener la participación de la pasante de licenciatura en Enfermería y Servicio Social, Jimari Suset Méndez Córdoba, que se dedica a la atención de partería tradicional y profesional, que nos va a compartir las técnicas de atención de partería profesional y también nos va a compartir un tema que es bastante novedoso en el estado de Chiapas y que ella ya lo trae a la ciudad de San Cristóbal en el espacio de atención de partos Colibrí en San Cristóbal de las Casas y es acerca de la medicina placentaria. Es algo muy interesante porque no es propio de nuestra cultura maya del estado, sino que es parte de la cultura extranjera que se encuentra en nuestro estado. Vienen de Europa principalmente, acerca del uso de la placenta, el uso del cordón umbilical para la realización de test medicinales, cápsulas y también la conservación de la placenta en flor de loto.
y algunas piezas de arte que ella realiza en conmemoración a esta estructura como tal de la placenta. Entonces nos va a compartir este interesante tema de medicina placentaria. Y en mi caso, tengo una intervención también acerca de la partería tradicional de nuestro estado, la ritualidad que engloba las parteras tradicionales, la diversa misticidad que tenemos y la ritualidad acerca de la recepción de recién nacido, la asignación de roles, la placenta, el incienso, el laurel, que se usa también en las técnicas tradicionales del estado. También voy a estar compartiendo este tema para todos ustedes. Están cordialmente invitados. En mis redes sociales va a aparecer también esta invitación para que nos puedan acompañar de manera posterior. Les agradezco mucho el espacio que también nos brinda. Sé que todos tenemos muchas actividades, pero nos comparten 2 horas de la tarde de sábado para poder compartir temas de mucho interés. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Hasta luego a todos.